Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jorge Tenorio y tengo el agrado de ser el facilitador de la materia de agentes y sistemas multiagentes. Y justamente en este video quiero compartir con ustedes una breve introducción sobre de qué trata los agentes y los sistemas multiagentes. Empecemos entonces, ¿no? Una primera definición de esto es que la teoría de agentes y sistemas multiagentes son un enfoque, ¿no? Proporciona un marco para modelar y resolver problemas complejos mediante la interacción de entidades autónomas llamadas agentes. Es decir, es una forma de plantear soluciones a problemas que pueden ser complejos. Ahora, esto es un agente. Un sistema multiagente nos da a entender de que involucra la interacción de distintos agentes que colaboran o compiten entre ellos en pro, ¿no es cierto?, de lograr sean objetivos individuales o objetivos colectivos. Entonces, esta es una primera presentación, un primer concepto de qué son los agentes y los sistemas multiagentes. Veamos entonces cuáles son los objetivos que tenemos para esta materia. Y el objetivo general, por supuesto, no puede ser otro que proporcionarles a ustedes, estudiantes, una comprensión de los conceptos, teorías y aplicaciones de los agentes y sistemas multiagentes, así como desarrollar habilidades prácticas para diseñar, implementar, evaluar sistemas multiagentes en una variedad de casos de uso. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? Pues para hacer esto, vamos a plantear 4 objetivos específicos. Y el primero tiene que ser el comprender los fundamentos de los agentes, ¿no? Es decir, entender un poco mejor de qué trata esto, de lo que estamos hablando. El segundo, pues, es familiarizarse con los conceptos de agentes autónomos, comportamientos, cómo toman las decisiones y cómo les damos su capacidad de comunicación en entornos distribuidos. Con esto necesitamos también estudiar los diferentes modelos de agentes y sus arquitecturas, incluyendo los tipos de agentes reactivos, deliberativos, basados en conocimiento, en aprendizaje, y con ello entender cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos en las distintas aplicaciones. El cuarto objetivo es aprender a diseñar e implementar sistemas multiagente utilizando herramientas y plataformas de desarrollo adecuadas. Entonces, el objetivo general, ¿sí?, lo podemos resumir en comprender cuáles son los conceptos y las teorías, junto con las aplicaciones de los agentes y los sistemas multiagentes, ¿sí? Y junto con ello necesitamos desarrollar habilidades prácticas para poder diseñarlos, implementarlos y evaluarlos en un entorno de varios casos de uso. Ahora, ¿es nueva la teoría de agentes y sistemas multiagentes? Y justamente quiero aprovechar esta intervención para contarles un poco de la historia y cómo es que aparece y cómo encajan los agentes de los sistemas multiagentes. En la historia de la inteligencia artificial, que seguramente la conocemos bien, sabemos que se empieza a hablar de inteligencia artificial desde antes de los años 50. Por ahí, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, un poquito antes incluso, Turing y su famosa máquina y a la máquina a la que le llamó o el concepto que él tenía de esta máquina universal plantearon la primera noción de inteligencia artificial, que de cierta manera era que una máquina pueda hacer o automatizar el pensamiento humano, o sea, lo que una persona hace, esta máquina lo puede replicar y obviamente hacerlo muchísimo más rápido. Esto, ¿no es cierto?, tuvo pista, tuvo camino, cuando poco después se logró plasmar el modelo de una neurona artificial. O sea, se logró estructurar un, una serie de pasos que definían cómo funciona una neurona, pero artificial. Y no es sino hasta 1956, cuando en la conferencia de Dartmouth se habla por primera vez de la inteligencia artificial como disciplina. Entonces, por ahí, antesito los 50 y los 50 y un poquito después, ya
empieza a tener sus primeros pasos y empieza a sonar por primera vez el tema de inteligencia artificial. Ahora, claro, ¿qué pasó luego? Entre los 70 y los 80, pues la espuma bajó un poco, porque obviamente no teníamos la capacidad de cómputo, ¿no es cierto? Nuestro potencial computacional estaba muy limitado y tampoco teníamos datos suficientes como para poder primero poner en marcha toda esta parte teórica y aún más pues desarrollarla. Entonces, esto hizo de que se detenga, por eso se le conoce como el invierno de la inteligencia artificial. Pero las cosas no pararon ahí y en los 80, los 90 siguieron habiendo trabajos y hay resultados, ¿no? Se crean algoritmos, dentro de ellos se desarrollan máquinas que ya tienen vectores de soporte y árboles de decisión. Es decir, se crean las primeras máquinas que implementan algoritmos basados, orientados a la inteligencia artificial. Y los resultados que se tiene aquí marca un nuevo resurgimiento en el interés de la inteligencia artificial. Noten que ya estamos en los 80, 90, ¿no? Y luego aterrizamos a los 2000, donde para la mayoría de nosotros no será raro el auge del Big Data. Y el Big Data viene de la mano con el hecho de que tenemos la posibilidad de digitalizar y almacenar todo, sea con el objetivo de analizar lo posterior, pero también como una técnica de análisis, ¿no es cierto? Aparece las técnicas de aprendizaje profundo, perdón, y aprendizaje por refuerzo. Y para esta época también nuestra tecnología está más avanzada, que es un poquito cara todavía, ¿no? Pero hay avances en el procesamiento del lenguaje natural y la visión artificial, ¿sí? Aparecen algunos asistentes muy primitivos si los pensamos en relación al que hay ahora, ¿sí? Pero ya estamos muy cerquita para llegar a estas últimas décadas, que son del 2010 y los 2020, ¿no? Y más aún, este último año, ¿no? Ha sido un despegue tremendo. Y es que, no sé si algunos de ustedes recuerden, cuando en el juego de Go, que es un juego de Google, AlphaGo, que es un jugador basado en una inteligencia que la creó el mismo Google, derrotó a un competidor humano. Entonces, se demostró de que era posible, de que es posible que una máquina pueda tener la capacidad entera de derrotar una inteligencia artificial, puede derrotar a una inteligencia humana en un juego de estrategia y de táctica. Ahora, han habido muchos avances que no son raros para nosotros, vehículos autónomos, ¿no es cierto? Los Tesla ya no son raros, robótica también, no es raro, avances de procesamiento del lenguaje natural, ¿no es cierto? Tenemos bots que ya no son solamente bots estructurados secuenciales, sino son bots generativos y asistentes de bots. Quizás muchos tengan una Alexa en su casa, un Google Assistant, Siri, ¿no? Y es que todo este despegue, ¿no es cierto?, que se ha dado, viene porque tenemos ahora sí una gran capacidad de cómputo que es mucho más barata, mucho más fácil de expandir y mucho más asequible. Entonces eso hace que los servicios que se han desarrollado también se expandan a otras áreas como salud, finanzas, ¿no? Y hoy por hoy, esta inteligencia artificial generativa, que es de la que más se habla, pues está en la palma, está al alcance de la mano de todos. Entonces, en esta historia de la inteligencia artificial, ¿cómo entran los agentes y sistemas multiagentes? Pues el tema de los agentes entra desde los mismos inicios, desde los arbores de la inteligencia artificial. Y es que, como les contaba en el concepto, es una forma de aproximar una solución a problemas complejos. Entonces, si rebobinamos hasta los 70, hasta los 80, ¿no es cierto? Recordemos que apenas estaban dando los primeros pasos. Pero los problemas, muchos de ellos estaban planteados. Entonces, a alguien se le ocurrió, veámoslo así, plantear esta solución como estas entidades autónomas a las que se les va dando capacidades de recibir estímulos, ¿no es cierto? Y de responder a esos estímulos, ¿sí? Y de esta manera se pueden plantear modelos que luego pueden ser esquematizados e implementados, sea en un algoritmo de código o
finalmente construidos o implementados incluso en un robot o un circuito. Entonces, si esto es un agente, lo que pasó inmediatamente es que en los mismos 80 y los 90 vino la necesidad de juntar varios agentes para que colaboren o compiten, ¿no es cierto?, interactúen entre ellos. Y a esto es la teoría de los sistemas multiagentes. Entonces, como pueden ver, no es algo que sea nuevo, es algo que apoyó mucho, ¿no es cierto?, estos inicios, ¿no es cierto?, y la parte en la que se cimentó mucho en lo que se basa la inteligencia artificial hoy en día. ¿Sí? Entonces, hemos hecho este refresh a la historia de la inteligencia artificial y cómo los agentes y sistemas multiagentes calzan en, en esta franja de tiempo, ¿no? Vale. Entonces, revisemos cuáles son las 5 unidades en las que hemos dividido nuestra materia. La primera es los conceptos básicos de agentes inteligentes. En la segunda vamos a conversar sobre los modelos de agentes y sus arquitecturas. En la tercera vamos a hablar sobre la capacidad social de los agentes. Noten que ya empezamos a hablar de cómo ellos podrían, ¿no es cierto?, interactuar entre ellos. Y obviamente esto decae en la cuarta unidad, que es los sistemas multiagentes. Y el hecho de que un sistema multiagente sea varios agentes interactuando, compitiendo entre ellos, ¿no es cierto?, hace que sea necesario hablar sobre tecnologías de negociación. Entonces, estas son las 5 unidades en las que sobre las que vamos a conversar en esta materia. Finalmente, bibliografía recomendada. Esta se encuentra igual referenciada dentro del contenido. Y gran parte del contenido que vamos a repasar, que vamos a estudiar, viene justamente de estos 3 libros. Por supuesto que no está descartada ninguna otra fuente que sea pues veraz, comprobada. Sin embargo, si ustedes desean tener una buena referencia de lo que vamos a hablar, pueden pues consultar estos 3 libros que están disponibles, pues sea de manera digital, ¿no?, a través de PAC, de Amazon, ¿sí?, sin ningún problema. Bueno, eso ha sido todo en esta sesión. Nuevamente ha sido un gusto.